Porque muchas veces se habla del respeto a los derechos humanos como un recurso de incidentar la repatriación. Ajá. Y eso no se puede permitir. Eso no es más que una estrategia para ver cómo logran subvertir o cómo logran parar las repatriaciones. Yo le decía a ellos, mire, lo que haya que corregir se corrige. Si ustedes entienden que es verdad que se violan los derechos, ustedes presentan pruebas. Sí, lo que haya que corregir se corrige, pero las repatriaciones van a continuar. Que nadie puede distraer los bienes del Estado, de un Estado, y del caso nuestro, en términos concretos, del Estado Dominicano, nadie puede distraerlo, alegando de que tiene que apoyar tal o cual población de otro Estado. Esa población que es de otro Estado, es el Estado al que pertenece esa población que debe asumir la responsabilidad de esa población. La población de un Estado está compuesta por los ciudadanos, los nacionales, por los que tienen doble nacionalidad, por los que se han naturalizado y por los extranjeros que hayan entrado conforme al derecho del Estado. Va a tener acceso a ese presupuesto en educación, a ese presupuesto en salud, porque él entró conforme al derecho del Estado. El Estado le dio la autorización de entrar. Y si el Estado le da la autorización de entrar, el Estado lo hace porque lo necesita. Y usted disipa ese patrimonio para dárselo, por ejemplo, a las parturientas que entran ilegal al territorio de un Estado. Usted le está usando de manera incorrecta un patrimonio que es colectivo, que es derecho humano colectivo de la sociedad dominicana. Y eso no se puede permitir. Yo recuerdo que en el 19 alguien me decía que había 1/4 para invertirlo aquí. Y a mí me llamó la atención y le pregunté que ¿para qué? Para que nosotros recibiéramos las parturientas haitianas, que había un dinero. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema de la migración? Siempre, pero especialmente en estos momentos, nos acompaña el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, académico, pero también fue de los que trabajó en la redacción de la ley migratoria y de los reglamentos y maneja con mucha profundidad el tema. Juan Manuel, buenos días. Buenos días. Tiempecito que no te teníamos por aquí. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días. Tú escribiste recientemente una página que ha rodado mucho por los chats, ¿no? Y en las redes, donde tú haces una serie de preguntas que tú respondes. Y hay una, porque se habla mucho de los derechos humanos de los deportados. Hasta la ministra de Interior. Yo creo que nadie niega que debe tener derecho. Tienen derecho. Sí. Pero ¿cómo se compagina eso? Porque hay quien dice, yo vi un articulito ayer dándole derecho migratorio. No. Yo te lo mandé, ya que no sé si tú lo leíste, pero es una cosa terrible que te dicen, pero esa gente lo que están aportando a la economía, eso no viola, no peligra la soberanía. Bueno, retirarle los buenos días y a los amigos televidentes. Mire, aquí se ha intentado equiparar derechos humanos con derechos migratorios y no es lo mismo. Son diferentes. Son diferentes, porque el derecho migratorio es un derecho que concede el Estado. El Estado es que tiene la prerrogativa soberana de determinar quién puede estar en su territorio y quién no. Entonces, ese es el derecho migratorio. Ese es el derecho migratorio. Y lo decide el gobierno. Eso lo decide el Estado. El Estado. A través de sus leyes, y el gobierno tiene que administrar esas leyes en función de las disposiciones de los poderes del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa ha sido siempre la pretensión de algunos sectores, nacionales como internacionales. Y ellos se auxilian de un cuerpo de argumentos para justificar que hay que equiparar los dos criterios o los dos derechos. Y yo le voy a decir con relación a eso lo siguiente. En una ocasión, el ministro de entonces de Interior y Policía, y quien les habla, se reunió con una delegación de las autoridades haitianas. Y plantearon en ese momento 3 preocupaciones. Una preocupación era precisamente los derechos humanos de los repatriados. Otra era que había que buscar un acercamiento para distender de que las tensiones que se daban en la frontera. Y
De esos tres, esos eran los dos que me generaron Algún ruido. un intercambio de impresión. Yo le decía a ellos, mire, lo que haya que corregir se corrige. Si ustedes entienden que es verdad que se violan los derechos, ustedes presentan pruebas. Sí, lo que haya que corregir se corrige, pero las repatriaciones van a continuar. ¿Y ustedes saben por qué? Porque muchas veces se habla del respeto a los derechos humanos como un recurso de incidentar la repatriación. Ajá. Y eso no se puede permitir. Eso no es más que una estrategia para ver cómo logran subvertir o cómo logran parar las repatriaciones. Entonces, bueno, si tú dices que se están violando los derechos humanos, que no es verdad, tú presentas la prueba, pero eso no va a detener las repatriaciones. Podemos hacer las correcciones del lugar, porque puede haber, en términos institucionales no hay ninguna violación a los derechos humanos, pero puede haber cualquier persona que en la administración del derecho pueda cometer algunos excesos, pues entonces nosotros corregimos eso, pero las repatriaciones tienen que continuar, que son cosas muy diferentes. Entonces, en eso que a lo que usted se refiere, lo que ocurre, mire, que cuando se habla de derechos humanos, la gente, a veces yo veo que hay una gran confusión sobre lo que es derechos humanos. Y también, en cuanto a la categoría de derechos humanos, los individuales, los derechos humanos que son individuales y los derechos humanos colectivos. El derecho humano colectivo es el derecho que pertenece a toda la sociedad. Y eso es del Jus Cogens, o tiene una condición imperativa a nivel internacional. Y yo insisto en la parte que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. Eso está establecido en el derecho internacional. Nadie puede violar eso, porque eso es oponible a cualquiera. ¿Y qué significa la autodeterminación de los pueblos, la libre determinación de los pueblos? Los pueblos, su riqueza, su economía, su medio ambiente o su ecología, todo eso es algo que es patrimonio colectivo de la sociedad. Y ese patrimonio colectivo le da la condición de derechos humanos colectivos, que nadie puede distraer los bienes del Estado, de un Estado, y del caso nuestro, en términos concretos, del Estado Dominicano, nadie puede distraerlo, alegando de que tiene que apoyar tal o cual población de otro Estado. Esa población que es de otro Estado, es el Estado al que pertenece esa población que debe asumir la responsabilidad de esa población. Entonces, cuando se comenzó a teorizar mucho sobre los derechos humanos en la doctrina a nivel internacional, se habló en una ocasión de la ciudadanía civil, la ciudadanía política, la ciudadanía social, eso fue Thomas Marshall, que comenzó a hablar de ese tipo de cómo hacer la categorización de lo que él llamaba la ciudadanía con relación a las clases sociales. Entonces, de ahí luego se deriva la posición que planteó, o el enfoque que hizo Karel Basak sobre las generaciones del derecho. Y habló de una primera generación, de una segunda generación y de una tercera generación. Los derechos humanos colectivos pertenecen a eso que se considera de tercera generación. Entonces, la República Dominicana, cuando tiene un patrimonio, si usted coge a través de los impuestos y usted disipa ese patrimonio para dárselo, por ejemplo, a las parturientas que entran ilegal al territorio de un Estado, usted le está usando de manera incorrecta un patrimonio que es colectivo, que es derecho humano colectivo de la sociedad dominicana. Y eso no se puede permitir. Ahora bien, ahí entra un concepto que es bueno que se tenga en cuenta, que se considera población. Porque a veces la gente piensa que la población de un Estado solamente está compuesto por los nacionales de ese Estado. Y desde el punto de vista del derecho internacional, la población de un Estado está compuesta por los ciudadanos, los nacionales, por los que tienen doble nacionalidad, por los que se han naturalizado y por los extranjeros que hayan entrado conforme al derecho del Estado. Esa es la población. El que entró conforme al derecho del Estado dominicano, evidentemente que va a tener acceso a ese presupuesto en educación, a ese presupuesto en salud, porque él entró conforme al derecho del Estado. El Estado le dio la autorización de entrar. Y si el Estado le da la autorización de entrar, el Estado lo hace porque lo necesita, porque no es que porque esa es otra cosa que
hacer hincapié en el país. Aquí debe venir el extranjero que haga falta al desarrollo de la República Dominicana. Entonces, como la República Dominicana necesita ese desarrollo, le dice a ese extranjero, ven y tú vas a disfrutar de lo que nosotros podamos invertir en educación y estemos invirtiendo en salud, porque usted entró conforme al derecho del Estado. Entonces, cuando nosotros decimos, usted tiene que pertenecer, usted tiene que pertenecer de pleno derecho a la comunidad dominicana. Y cuando se habla de pleno derecho, se está hablando de los extranjeros, además, que entran conforme al derecho, que no quiere decir tampoco que tendrían garantizados todos los derechos que tienen los dominicanos, porque también eso lo establece el derecho internacional. Usted tiene derecho si usted entra conforme al derecho, conforme a la ley. Pero no quiere decir que no debe haber, que se puedan dar diferencias justas entre nacionales y extranjeros. Se puede dar eso, siempre y cuando no sea por un asunto que tenga que ver por discriminación racial o discriminación de nacionalidad. Si usted entró legalmente, puede tener trato diferenciado que no necesariamente significa discriminación, como lo establecen los convenios internacionales y como lo manifiestan algunas jurisprudencias en el plano internacional. Sí, doctor, quería preguntarle que con el tema de los derechos humanos, vemos que, por ejemplo, en Haití, el Consejo de Transición de Gobierno dice que no se está respetando los derechos humanos en la República Dominicana y nos critican. Pero las atrocidades que ocurren en Haití, producto de las bandas de la violencia, no vemos que esa misma comisión se manifiesta reclamando derechos humanos y clemencia por esos ciudadanos. Sí. Igual ocurre también con Amnistía Internacional, que nos recrimina la forma de que repatriamos o que tratamos a las parturientas o a los ilegales. Y también le añado a los que nos critican las Naciones Unidas, la ONU, que tampoco estaría de acuerdo en lo que se está haciendo en la República Dominicana con relación al derecho que tenemos como país para determinar quiénes se quedan en nuestro territorio y quiénes no. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué? Mire lo que pasa. Ajá. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Déjeme decirle ¿Por lo qué siguiente. amnistía no se pronuncia en Estados Unidos o en otros países que igual cometen peores situaciones que las que se pudieran estar dando aquí? Eso ha sido siempre una preocupación de los dominicanos. ¿Por qué a nosotros y a otros no? Exacto. Siempre ha sido una preocupación. Mire qué es lo que ocurre. Inclusive con la comisión que yo me reuní, que yo le decía, yo le dije eso, porque ellos decían como que aquí se maltrataba. Yo le dije, mire, pero ustedes pueden colaborar mucho con evitar eso. No lo dejen pasar para acá. Exacto. Porque eso es una responsabilidad internacional también. Sí. Evitar de que una población se cruce o haga un flujo irregular hacia otro territorio. Porque entonces usted está conspirando contra la soberanía de otro territorio. Y eso entonces a nivel internacional, nosotros no podemos estimular, por ejemplo, una emigración hacia Haití ni hacia Puerto Rico, hacia ningún estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger la frontera no solamente del que viene, sino del que se va, que no debe hacerlo de manera ilegal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la época actual, la gente no sabe que las migraciones se usan como un instrumento de política, de agresión a los estados. Entonces la gente no sabe, no se ha involucrado en ese enfoque. Solamente ve la migración como algo neutral que llega a un país, una migración económica, una migración que necesita sobrevivir en términos económicos, y no entienden que ya en el mundo hay experiencias de migraciones que han sido estimuladas con fines políticos, con fines de geopolítica, y hay muchísimos ejemplos en el mundo. Porque, por ejemplo, no tan reciente, en el año 1960, ustedes se acuerdan de la operación Peter Pan que se llevó a cabo en Cuba con relación a los niños cubanos, que fue una situación que se generó en el marco del conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Lo que se dio también en el puerto del Camarioca, en Cuba, en el año 1965, que también forma parte de ese conflicto entre Estados Unidos y Cuba en el marco de la Guerra Fría. Lo que pasó en el 80 con el Marielito, lo que pasó después con la crisis de los balseros y el llamado vuelos de la libertad, todo en esa lucha entre Cuba y Estados Unidos. Lo que pasa, por ejemplo, con Burkina Faso y Costa de Marfil, que trajo hasta un conflicto militar interno en Costa de Marfil, porque un ilegal que pasó de Burkina Faso
en la bonanza de la producción de café y cacao, tuvo un hijo. Y ese hijo llegó a ser presidente de la Costa de Marfil, un burkinés ilegal. Y eso generó un conflicto militar. Entonces, porque eso se ha usado como recurso, como instrumento de política exterior o de política de conspiración contra un Estado, que también ocurre con las poblaciones, los países que están en el Sahel o Sahel, como dicen algunos, Mauritania, Níger, Sudán, Chad, que la Unión Europea invierte ahí, porque no es solamente que estimulan migraciones con fines de estrategia de política frente a un Estado, sino que también actúan para frenarla. La Unión Europea lo que trata es de frenar ahí las migraciones que vienen del sur de África hacia Europa, y hace inversiones ahí. Entonces, en la República Dominicana, la inversión se ha hecho para garantizar que los haitianos, que la República Dominicana asuma Haití. Eso es una estrategia. Inclusive hay investigaciones donde se habla de las migraciones como instrumento de guerra. Porque eso ya se ha convertido en algo que ha llamado la atención en el mundo. Y se habla, por ejemplo, como el referente de Bielorrusia y las migraciones que pasó, que él estimuló para luego chantajear supuestamente a la Unión Europea. Yo digo supuestamente porque son análisis que se hacen. Lo que le quiero decir con eso, que ya esos temas se están discutiendo desde esa perspectiva, se están enfocando. Entonces la República Dominicana, aquí se ha invertido para eso. Yo recuerdo que en el 19, alguien me decía que había 1/4 para invertirlo aquí. Y a mí me llamó la atención y le pregunté que ¿para qué? Para que nosotros recibiéramos las parturientas haitianas, que había un dinero. Pero ¿quién lo proporcionaba? ¿Y por qué ese dinero para las parturientas y por qué no hicieron un hospital de aquel lado? Porque el asunto es que dentro de la lógica de ese enfoque, Haití es un Estado fallido, dentro de esa lógica. Y que por tanto Haití no va a administrar correctamente esos recursos que se puedan invertir allá. Entonces la estrategia ha sido que nosotros asumamos esa situación. Es como entregarle ese Estado fallido a la República Dominicana y hacer un solo Estado a ver si funciona, que sería un gran problema. Yo inclusive se lo planteé a una delegación que vino aquí al país. Y bueno, pero es que si tenemos ahí en Haití una situación inestable, si se impulsa lo que se ha estado impulsando de unificar los dos países, lo que va a generar es otras cosas peor. Vamos a inestabilizar la isla entera. Si la isla entera se inestabiliza, entonces eso va a repercutir en todo el Caribe y en América Latina y en los mismos Estados Unidos, porque se podría generar todo un flujo de refugiados hacia Estados Unidos o hacia las economías más fuertes de América Latina. Entonces eso hay que evitarlo. Entonces lo que hay que trabajar para ver cómo se rescata Haití, se desarrolla Haití, y eso va a garantizar una verdadera estabilidad en el Caribe. Y no como se piensa que la estabilidad se va a garantizar si la República Dominicana asumiera Haití. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, porque ya tenemos muchas aristas en ese problema. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el doctor Juan Manuel Rosario, abogado y académico, experto en el tema migratorio, y con una responsabilidad sobre la ley de migración que tenemos actualmente en la República Dominicana. Primero, doctor, esa ley se cumple y que con relación a las 15 medidas anunciadas por el presidente de la República, algunos ya han dicho que eso es violatorio y que viola la propia ley de migración, como el tema de que se repatrien de los centros hospitalarios una vez hayan recibido la atención los que no tengan la documentación o los que no tengan el arraigo de trabajo, de vivienda, de donde viven y demás en la República Dominicana. Bueno, mire, ¿Es violatorio con la ley? No, eso no es violatorio, no. Mire, el derecho de libre tránsito, que se dice que es un derecho humano, que es verdad, pero el ilegal en el territorio de un Estado no tiene ese derecho al libre tránsito. El hecho de que usted esté ilegal en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir libre tránsito? Que usted puede transitar para donde usted quiera.
Entonces, cuando se trata ya de cuando te sales de un territorio de un estado para ir a otro estado, se habla de la libertad de tránsito, de emigrar, pero no de inmigrar, porque usted puede irse donde usted quiera siempre que el estado donde usted va se lo acepte. Porque ahí hay un límite, porque es un libre tránsito conforme a la ley, al respeto a la ley. Entonces, en el marco de la ley. Entonces, con esas medidas no se está violando ninguno de derechos humanos. Pero yo le insisto, cuando se le acusa al Estado Dominicano de que se están violando derechos humanos, eso es una forma de intentar boicotear la política migratoria dominicana, de incidentar la política migratoria. Con relación de si la ley se cumple o no, ese ha sido el problema. Que no se cumple. Que no se cumple. ¿En cuáles aspectos no se cumple? Mire, en el principal aspecto para mí. ¿Cuál? La ley tiene un procedimiento para la contratación de extranjeros. De eso nunca se ha cumplido. Aquí, por ejemplo, usted encuentra un empleador que lo que quiere es emplear el ilegal que está en el territorio nacional. Mientras que la ley dice cuál es el procedimiento. ¿Y quién es más responsable, doctor, que no se aplique esa ley? El órgano que debe velar porque se cumpla, que yo supongo que debe ser el Ministerio de Trabajo, que le debe exigir a los empresarios que cumplan con esa ley como manda. Mire, o el empresario que se hace de la vista gorda y como no le dicen nada, lo contrata y mire, cuando se trata de responsabilidad, yo le voy a decir dos cosas. Lo primero, que Migración tiene que hacer cumplir la ley. Y en el caso de trabajo, que tiene que garantizar que haya un 80-20. Pero Migración debe ir entonces a las empresas a ver pero es que Migración no puede permitir que aquí haya extranjeros ilegales. Inmigración, el empleador tiene que informarle a Migración de lo que tiene ahí y del estatus migratorio. Entonces debe inspeccionar. Claro que sí. Empresa por empresa. Lo que tenga que hacer, tiene que hacerlo. Entonces, pero hay un asunto. Mire, por eso yo en varias ocasiones me he opuesto a un nuevo plan de regularización, porque eso tiene su... Porque quieren un nuevo plan. Sí, eso siempre ha estado... Siempre se ha querido. Sí, eso siempre ha estado ahí. Pero el otro fue ineficaz. Entonces, Sí, pero ¿qué mire, garantizaría que ahora sí lo sería? Pero no solamente eso, es que eso tiene un antecedente histórico. Nosotros en el año 1952, yo le decía a alguien, se hizo un acuerdo entre Haití y República Dominicana para traer trabajadores. Braceros. Sí, aquí. Con la condición de que 8 días antes de terminarse el contrato, el empresario debía informarle a la Dirección General de Migración que se estaba terminando el contrato, y entonces el empresario debía, a cargo de él, repatriar a sus empleados que él había contratado. Ese mismo año se hizo una ley donde se le daba residencia temporal a todo aquel que estaba en el territorio nacional antes de la promulgación de la referida ley. Y yo digo que eso es un plan de regularización en esa época. Y todo eso por la presión del empleador. En el 59 se hizo otro acuerdo con las mismas condiciones que el anterior con Haití. En el 66 se hizo otro, que lo hizo Balaguer. En la medida que se iban haciendo esos acuerdos, se fueron quedando extranjeros en la República Dominicana. Pero era mejor que se hicieran acuerdos que ahora que no se hacen. Entonces sí, pero déjeme decir... Para que se quedaban después se estaban, exactamente, una parte se fue quedando. Entonces ¿qué pasa? Que ya en el año 1990 ya no se hace un acuerdo entre República Dominicana y Haití, porque ya estaban aquí, se habían ido quedando. Entonces Balaguer planteó en ese momento un plan de regularización, autorizó a la Dirección General de Migración de hacer un plan de regularización. Y como 6 meses después, el mismo Balaguer da la orden, mediante una disposición, de que los niños menores de edad debían ser repatriados, y los que tenían más de 60 años también. Que yo digo que Balaguer, que era muy inteligente, lo que estaba pensando que venía la presión con el asunto de los niños no acompañados y el asunto de la jubilación de los mayores de edad. Bueno, Balaguer se murió, hubo que hacer otro plan,
y en la discusión con los organismos internacionales volvió a salir el asunto de los niños no acompañados y de los jubilados. O sea, eso siempre ha sido una agenda de esos organismos, de que nosotros asumamos esa población. Después se inventaron un decreto para jubilar y que las personas que trabajaban y que en el sector cañero. En empresas privadas. Sí, pero dígame bien, el problema era para ejecutar el decreto porque la gente que estaba en el decreto no tenían documentos o no tienen, que no tienen. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la preocupación que usted tiene de un desorden institucional que hay en la República Dominicana. Que yo decía que el FRIUSA que se denunció en estos días, el mayor FRIUSA que hay en la República Dominicana es un FRIUSA institucional en materia de migración y que hay que resolverlo. Por ejemplo... Y que lo provocamos nosotros, porque sí, ese es el punto. Somos nosotros. Ese es el punto. Yo siempre he dicho que aquí muchas veces se habla de las migraciones, el problema somos nosotros. El problema está aquí. Claro. Somos nosotros que permitimos eso. Exactamente. Entonces eso hay que ser honesto. Usted encuentra a un empresario que lo que está siempre tratando es, cada cierto tiempo, de que le concedan un plan de regularización. Yo digo cada cierto tiempo, dice, no, pero vamos a aplicar la ley. Ellos ponen todos los obstáculos del mundo porque ellos dicen, si hacen un plan de regularización, me van a dar derecho migratorio a la carta. O sea, yo quiero esto, quiero lo otro, y se lo van a dar a la carta. Y la ley nunca se va a cumplir. Yeah. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos otro plan de regularización, como ya eso es eso se ha ido convirtiendo en algo sistémico, que cada cierto tiempo se hace un plan de regularización para complacer las peticiones de los sectores económicos, nosotros vamos a perder el país. Entonces, ahí entra... Juan Manuel, es que el PLD, respondiendo al tema del diálogo, el secretario general del PLD pidió que haya una regularización. Bueno, ese muchacho joven, déjeme decirle, cuando se habla de frontera física, es muy importante, pero hay otras fronteras que son más importantes, la frontera jurídica, porque tenemos problemas, pero hay otra frontera, la frontera política. El sector político dominicano lo que está siempre tratando es de ver cómo se gana la anuencia de los sectores que invierten. Entonces, a veces le ofrecen a los sectores que invierten es garantizarle un plan de regularización para mano de obra barata. Porque entonces lo que andan es en acciones políticas. No como estadista, porque el estadista siempre piensa en la futura generación. Exactamente. El político piensa en las próximas elecciones. ¿Qué usted piensa del diálogo que está convocando el presidente Luis Abinader para tratar ese tema con expresidentes? Mire, cuando se comenzó a hablar de un pacto para asuntos migratorios, quizás yo fui el primero de los primeros que hablé de un pacto, porque yo digo que aquí todo el mundo viola la ley, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, todos los partidos deberían llegar a un acuerdo, de comprometerse a respetar la ley sin importar quién esté en el gobierno. O sea, si usted dice, mira, yo me comprometo a cumplir y hacer cumplir la ley. Una visión de nación, sí. No importa quién sea que esté gobernando. Entonces, porque si cada vez que llega un presidente, llega un cuerpo de funcionarios que de manera discrecional él decide lo que se debe hacer o no en migración, vamos a tener problemas. Pero si hay un acuerdo de que hay que cumplir con esos parámetros migratorios, entonces el país va a avanzar en ese sentido, y a eso yo le llamo el muro político, porque eso va a beneficiar al país. Entonces, cuando se habla de un diálogo, usted sabe cuál es la preocupación que yo siempre he tenido en este país. Cuando se habla de juntarse, es para negociar política migratoria. Oiga bien, negociar política migratoria con sectores. Los sectores van a decir, y dicen, yo quiero esto. Yo quiero que me regularicen esto. Yo quiero que este artículo de la ley, que lo modifiquen. No es un acuerdo para cumplir y hacer cumplir la ley, sino para negociar la política migratoria. Y eso puede ser muy peligroso. Bueno, quien les habla como dominicano, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo diálogo, con todas reuniones para llegar a un acuerdo de cumplir y hacer cumplir la ley y defender el país. Aquí,
en esas discusiones, la vida me ha enseñado lo siguiente. Ellos a veces plantean medidas duras, pero es una forma de darle algo al pueblo. El pueblo quiere que le hablen de medida dura, le dan un pedacito de medida dura, pero hay otras blandas que nadie la ve. ¿Cómo cuál? Cuando usted encuentra en una empresa 1.000 haitianos o 1.000 extranjeros sin documento, alguien se lo permitió. Claro. Porque migración sabe que están ahí. Entonces a veces con una simple Pero llamada, hay que ver, con una simple llamada. Doctor, ¿cómo usted asume que migración sabe que están ahí? Si no hay un control fronterizo y entran por donde quieran, Mire, migración, ¿a dónde llega el brazo de migración? No, pero cuando yo hablo en sentido general, porque con las 15 medidas actuales se ha estado trabajando. Lo que yo le digo es cuando se dan esas reuniones, que siempre se busca ceder o hacer concesiones a sectores que quieren que le resuelvan el problema de la mano de obra. Y cuando viene a ver, le mandan una mesita, le ponen un inspector de migración ahí a dar carnet de trabajador. Y eso no se debe, porque entonces usted comienza a vulnerar el proceso que establece. ¿Y eso se ha dado y se está haciendo clandestinamente? No, eso ahora yo no le puedo decir eso. Yo le digo sí, eso se ha hecho. Entonces, Perdón, el desorden está aquí, que aquí sí, tenemos grandes empresas chinas que no pagan impuestos y que la mayoría de los empleados son haitianos ilegales. bueno, pero eso yo lo sé yo. pero mire, tú tienes que saber migración. Pero mire, déjeme Y decirle la algo. DGI tiene que saberlo también. Y entonces la DGI no está recaudando para la cantidad de empresas chinas haciéndole competencia desleal a las empresas. Pero déjeme decirle algo. Si usted coge y notifica a todas las empresas chinas y le dice, mire, usted no puede emplearme a nadie de manera ilegal aquí. Nosotros lo estamos notificando, tal día vamos a comenzar un proceso de esto. Si usted tiene aquí un ilegal, usted se va a someter a las consecuencias que establece la ley. ¿Y cuáles son las consecuencias que establece la ley? Ningún empleador puede emplear personas ilegales. Exacto, pero si lo emplea, ¿qué pasa? Entonces, ahora se está planteando tomar medidas más duras, hacer una ley para eso, y se está discutiendo. Para eso fue que el presidente, dentro de las medidas, sacó una comisión para analizar la legislación dominicana en ese sentido, que está Milton Ray Guevara al frente de eso. Y eso está bien. Yo siempre he planteado que las sanciones tienen que ser mayor. Pero yo le decía a alguien... ¿Por qué ahora? ¿Cuánto salario mínimo y cosas Eso así? sí, pero mire, yo ahora le voy a decir una cosa. La modificación en ese sentido, yo he abogado por ella, o la propuesta de hacer más duras las sanciones. Pero nosotros no hemos cumplido con la que tenemos. Exactamente. Son muy simples, sí, pero no hemos cumplido con ella. Eso es como los traficantes que van a aumentar la pena. Pero no le estamos aplicando la pena actual. Entonces tenemos que tratar de ver cómo nosotros le damos respuestas institucionales a esos problemas. Las instituciones tienen que funcionar, señores. Eso no puede ser una actitud discrecional y subjetiva. Doctor, de una persona. Por eso que nos atacan en el exterior, porque tenemos las leyes y no las cumplimos, entonces se ríen de nosotros también. No, pero mire, lo que pasa en el exterior es lo siguiente. Eso que usted dice del exterior son esos los que andan visitando oficinas de funcionarios, tratando de boicotear la aplicación de la ley. Porque el problema institucional de la República Dominicana es tan pronunciado que usted encuentra aquí un organismo internacional visitando las oficinas de la gente que tienen la obligación de aplicar política migratoria, donde ellos andan cuestionando de qué manera se está aplicando la política migratoria, o sea, condicionándola, incidentándola. Y se lo permiten. O sea, ajá. Entonces, ¿por qué? Por un problema institucional, porque eso no se puede permitir. El organismo internacional que está en la República Dominicana sabe que el canal es Cancillería. Usted quiere algo, usted se lo plantea a Cancillería, y Cancillería, en el marco de sus funciones, hará las recomendaciones del lugar. Pero usted no puede tener un funcionario de un organismo internacional visitando Itinerante. Sí, ellos hacen un tour. Juan Manuel, qué pena no tener más tiempo, pero me encantaron los temas como lo trataste. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales.